Es un marco teórico propuesto originalmente por Leavell y Clark en 1958 que ha definido la salud pública moderna. La definición central de este modelo es la evolución de una patología sin que medie ninguna intervención médica, permitiendo comprender el curso espontáneo del daño. Se describe este proceso como el desarrollo de la enfermedad por su cuenta, enfatizando la autonomía del proceso biológico frente a la ausencia de tratamiento. Este enfoque nos permite pasar del destino biológico puramente determinista a una estrategia sanitaria estructurada y lógica. Por lo tanto, esta primera imagen establece que para prevenir o curar, primero debemos entender cómo se comporta la enfermedad en su estado más puro y silvestre. Se nos presenta la tríada temporal, un esquema visual en forma de flechas secuenciales que segmenta el avance de la enfermedad en tres grandes periodos. El primer bloque corresponde al periodo prepatogénico, la fase de riesgo absoluto donde todavía no existen síntomas pero las condiciones están dadas. El segundo bloque es el periodo patogénico, momento en el que se produce la enfermedad y comienzan a manifestarse los signos y síntomas en el organismo. El tercer bloque es la resolución o etapa avanzada, donde se alcanza el desenlace final del proceso biológico. La enfermedad no es un evento estático, sino un flujo dinámico que atraviesa distintos estadios de severidad. Cada fase requiere un enfoque de intervención distinto, lo que subraya la importancia de identificar en qué punto del recorrido se encuentra el individuo. El periodo prepatogénico se define por una interacción invisible, que ocurre mucho antes de que el paciente se sienta enfermo. El triángulo equilátero representa la tríada epidemiológica clásica, el huésped, el agente y el medio ambiente. Durante este estado, el individuo se mantiene totalmente asintomático, y la duración de esta etapa puede ser sumamente variable, desde periodos muy cortos hasta años de latencia. La dinámica fundamental es la interacción constante entre factores internos y externos que, en equilibrio, mantienen la salud, pero que al alterarse, inician el camino hacia la patología. La génesis de la enfermedad se encuentra precisamente en esta fase, donde la simple presencia de factores de riesgo produce la situación propicia para enfermar. Visualmente, vemos cómo elementos mecánicos, biológicos y ambientales rodean la figura humana, sugiriendo una presión constante del entorno sobre la biología del sujeto. Es, por tanto, el momento crítico para la prevención más pura, antes de que el daño celular comience a ocurrir. El periodo patogénico se ilustra mediante una gráfica de severidad versus tiempo, centrada en el concepto crucial del horizonte clínico, que separa lo que no vemos de lo que es evidente a simple vista. Por debajo de esta línea encontramos la etapa presintomática, caracterizada por cambios y alteraciones que el paciente aún no percibe. Una vez que la curva de severidad cruza el horizonte, entramos en la etapa sintomática, donde aparecen los signos físicos evidentes que motivan la consulta médica. La definición técnica de este periodo es la producción efectiva de la enfermedad dentro del huésped. La ausencia de síntomas no implica necesariamente la ausencia de enfermedad. Cuando la enfermedad sigue su curso natural hasta las etapas finales, se presentan 4 posibles destinos representados en esta imagen como ramificaciones de un flujo principal. La primera vía es la recuperación, que implica una curación total y el retorno al estado de salud previo al periodo patogénico. La segunda opción son las secuelas, donde la enfermedad deja una incapacidad o daño permanente que altera la funcionalidad del individuo. El tercer camino es la cronicidad, una situación de persistencia donde la enfermedad no desaparece, sino que se mantiene en el tiempo de forma estable. Finalmente, la cuarta vía es la muerte, que representa el cese total de las funciones biológicas como consecuencia del proceso patológico. Con el ejemplo de la génesis de la diabetes tipo 2 en el lado izquierdo, observamos los factores adquiridos, específicamente los hábitos y costumbres deleterios como el consumo de comida ultraprocesada y el sedentarismo. Estos factores externos interactúan con la biología del sujeto, provocando una respuesta interna específica del huésped. El diagrama anatómico muestra cómo el páncreas y el sistema circulatorio comienzan a sufrir una hiperglucemia progresiva, incluso antes de que el paciente sea diagnosticado. La imagen de los engranajes sugiere que estos malos hábitos ponen en marcha una maquinaria biológica difícil de frenar una vez iniciada. Por lo tanto, la diabetes no aparece de repente, sino que se gesta silenciosamente a través de estas interacciones cotidianas. Siguiendo con el ejemplo de la diabetes, se presenta aquí la cascada metabólica, que describe el tránsito del paciente una vez que ha cruzado el horizonte clínico.
Este conjunto de patologías interconectadas alimenta un ciclo de daño que conduce inevitablemente hacia la etapa de resolución. En este punto, los resultados suelen ser la cronicidad, la invalidez por insuficiencia orgánica o, en última instancia, la muerte. La estructura visual de la cascada sugiere que, una vez que se cae en el síndrome metabólico, la fuerza del proceso biológico arrastra al paciente hacia complicaciones mayores. Frente al avance natural de la enfermedad, la salud pública despliega los niveles de prevención. La prevención primaria actúa en el periodo prepatogénico, buscando evitar que la enfermedad siquiera se inicie mediante la educación y el control de riesgos. La prevención secundaria se sitúa en el periodo patogénico, con el fin de detectar la enfermedad en etapas tempranas y frenar su progreso. Por último, la prevención terciaria se aplica en la etapa avanzada, enfocándose en la rehabilitación y en minimizar las secuelas o evitar la muerte. El objetivo fundamental es el despliegue de estrategias que rompan la inercia de la cascada metabólica vista anteriormente. El periodo prepatogénico es la etapa inicial de la enfermedad que ocurre antes de la aparición de síntomas o cambios biológicos detectables. Sus puntos clave son: tríada epidemiológica. Se basa en el equilibrio dinámico entre el huésped, el agente y el medio ambiente. Estado. El individuo se mantiene asintomático, aunque la duración de esta fase es sumamente variable. Génesis. La enfermedad se origina por la interacción de factores de riesgo internos y externos que rompen el equilibrio del sujeto. Ejemplo: diabetes tipo 2. Se manifiesta cuando factores adquiridos, como el sedentarismo y malos hábitos, generan una respuesta del huésped, hiperglucemia, antes de ser una patología clínica evidente. Intervención. Es el momento exclusivo para aplicar la prevención primaria, cuyo objetivo es evitar el inicio de la enfermedad mediante el control de riesgos y la promoción de la salud. La prevención secundaria se ubica justo al inicio del periodo patogénico, cuando la enfermedad ya está presente, pero puede ser interceptada. El enfoque se centra en los controles individuales, utilizando herramientas clínicas para monitorear el estado del paciente. La acción principal es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. El objetivo primordial es interceptar la enfermedad y frenar su producción antes de que cause daños irreversibles o cruce un horizonte clínico más severo. Esta etapa es crítica porque el paciente puede estar todavía en la fase presintomática, y un hallazgo temprano puede significar la diferencia entre la curación y la cronicidad. La imagen transmite la importancia del acto clínico directo como una herramienta de salvamento estratégico. Es aquí donde la medicina actúa con mayor precisión para evitar el avance hacia las complicaciones mayores. La prevención terciaria realiza en las etapas finales de la enfermedad para reducir el impacto de los daños permanentes. Sus puntos clave son: ubicación temporal. Se aplica durante el periodo de resolución o etapa avanzada, una vez que el proceso patológico ha evolucionado significativamente. Objetivo principal. Se enfoca en el manejo de secuelas, incapacidad o daño, y el control de la cronicidad, persistencia, para mejorar la calidad de vida. Acciones. Su prioridad es la rehabilitación y la mitigación de complicaciones graves para evitar la muerte. Contexto clínico. En casos avanzados, como la cascada metabólica, busca tratar la invalidez por insuficiencia orgánica y estabilizar al paciente. Estrategia. Actúa como la última barrera estratégica para detener el progreso hacia el desenlace final negativo. Finalmente, llegamos a la doble visión de la salud pública, que integra todo lo aprendido en un sistema de engranajes perfectamente coordinados. Por un lado, tenemos la visión colectiva, centrada en la promoción de la salud para toda la población, y por el otro, la visión individual, que se enfoca en la atención clínica del paciente. Este modelo de historia natural es el eje que unifica la biología con la estrategia sanitaria, permitiendo actuar de forma simultánea en ambos niveles. Como conclusión, podemos afirmar que el modelo de Livell y Clark no solo es una descripción del destino de una enfermedad, sino una hoja de ruta para la acción humana. Al comprender cada fase, desde la interacción invisible de riesgos hasta los desenlaces más complejos, el sistema de salud deja de ser un espectador pasivo, para convertirse en un interventor estratégico. La verdadera eficacia de la salud pública reside en la capacidad de mover estos engranajes en armonía, garantizando que tanto las políticas poblacionales como los tratamientos individuales trabajen para detener el avance de la patología y preservar la vida.